Buenas tardes, queridos alumnos del Colegio Marcelino Champañán. Me vuelvo a presentar, estamos en la fase 3, clase 1. Mi nombre es Alejandra Lorena Díaz Mesa y soy profesora de Historia, Geografía y Ciencias. Yo creo que ya todos me deben conocer. Chiquillos, sigo recogiendo elementos de la fase 2 y de la fase 2, ¿ya? Así que para que se vayan poniendo al día y obviamente que también realicen esta clase, ¿ya? Primero vamos a comenzar, chiquillos, con una retroalimentación. Esta retroalimentación, chiquillos, ya voy a poner el PowerPoint. Esta retroalimentación, chiquillos, vamos a empezar con el periodo parlamentarismo, el parlamentarismo, no el periodo bueno, también puede decirse el periodo parlamentario, pero queda mejor el parlamentarismo chileno, que se va a dar entre 1891 y 1925, ¿ya? Para que se ubiquen, ya lo dije, 1891-1925, es decir, desde la Guerra Civil de 1891, donde se suicida el presidente Balmaceda, hasta 1925. Miren qué coincidencia, una nueva constitución, la segunda constitución de la República. Recuerden que la primera constitución es del año 1833, es decir, dura casi 100 años, ¿ya? El parlamentarismo, chiquillos, nace en el periodo o tiene sus raíces en el periodo liberal, es decir, por ahí, por el 1860, ¿ya? Y las características de este periodo parlamentario o parlamentarista es que se trata que tiene un pequeño vicio, que es la rotativa ministerial, ¿ya? Es decir, un ministro podía durar meses o semanas en el cargo, y un ministerio, o sea, un ministerio completo, un gabinete, como podríamos decirle, por ejemplo, podía cambiarse 13 veces en un año, y no 2 o 3 veces máximo en la presidencia, por ejemplo, del presidente que tenemos en este momento, Piñera, que ha cambiado solamente 2 veces el parlamento, o sea, el gabinete, ¿ya? Recuerden que el gabinete son los ministros, ¿ya? Son los ministros, ¿ya? Y si era interpelado, como decía, por el poder legislativo, es decir, por el Congreso, y como su nombre lo dice, el Parlamento va a tener como su nombre lo dice, el Parlamento va a tener un mayor protagonismo en la vida política que el Poder Ejecutivo, como lo era en 1833, a principio de la Constitución, ¿ya? Otra característica de este parlamentarismo es que es a la chilena, ¿ya? Viene su raíz, o sea, su ideal es como el de Inglaterra, ¿ya? Pero en Inglaterra solamente tenemos un primer ministro y la Cámara de los Lords, la alta y la baja. Y el primer ministro dura mucho tiempo. Y otra característica especial es que en Inglaterra tenemos el Partido Liberal y el Conservador. Y acá vamos a tener alrededor de 7 partidos políticos por lo menos en el siglo XIX, como el Partido Conservador, el Partido Radical, el Partido Nacional o Monbarista, Partido Democrático, Partido Liberal, Partido Liberal Democrático, Partido Obrero Socialista, que en 1922 va a ser el Partido Comunista, ¿ya? Entonces va a ser muy complicado. Por ejemplo, en Inglaterra es mucho más fácil. Ahora conservadores, ahora liberales. Aquí tenemos una función de 7 partidos en el Congreso, ¿ya? Entonces, empezamos con nuestra clase propiamente tal, que se va a tratar de los cambios de la sociedad a fines del siglo XIX. Para ello, chiquillos, vamos a ir al libro, ¿ya? Yo tengo el libro, siempre digo lo mismo, tengo el libro del año pasado, pero es el mismo. Ya, entonces vamos a ir a la página 276, ¿ya? Los cambios en la sociedad en el siglo XIX. Bueno, aquí dice a fines del siglo, ¿ya?
si bien tratamos la página 276, ¿ya? Si bien es cierto, el 80% o el 90% de la población era rural. Cuando digo rural, digo campo, ¿ya? Cuando digo urbano, digo ciudad, ¿ya? Entonces, rural, campo, ¿ya? Donde tenemos la hacienda, es decir, la casona grande, con el dueño de la hacienda, la esposa, los hijos, y tenemos al inquilino, que trabaja para la hacienda sin un sueldo, ¿ya? Entonces, el 80 al 90% de la población chilena vivía en el Valle Central, es decir, desde Valparaíso a Concepción. De carácter rural, como dijimos, campo, donde tenemos, bueno, ya dije el asunto del inquilino. A mediados del siglo XIX, sí, nace un nuevo sujeto histórico. ¿Ya? Y este sujeto histórico es el proletariado, ¿ya? Que va a trabajar tanto en el ámbito urbano, cuando digo urbano es ciudad, dentro de la sociedad, constituido por obreros, ¿ya? Ya sea de las industrias, de las pequeñas industrias que tenemos en las principales ciudades, que van a ser Santiago, Concepción y Valparaíso, ¿ya? O mineros de las compañías salitreras que estaban en el norte de nuestro país. Cabe destacar que el sector proletariado fue el que menos beneficio obtuvo en esta transformación social, ¿ya? Y empezaron a reclamar y querer demandas a esta sociedad que era bastante desigual, porque tenemos, por un lado, muy pocos ricos, dueños de la tierra o dueños de las compañías salitreras, y mucho proletariado. Es decir, el proletariado, que era el 10% de la población, a 15% de la población más o menos, ¿ya? Al inquilino lo dejamos fuera de esto, ¿ya? No comparemos inquilinaje con obrero o proletariado, porque según el profesor, por ejemplo, como el máximo profesor de historia, que es Sergio Villalobos, el inquilino tiene una concepción medieval con el hacendado. En cambio, el proletariado es una situación desigual entre el dueño de la empresa o el dueño de la compañía salitrera con la persona que trabaja para ellos, ¿ya? Así nace lo que llamamos la cuestión social. La cuestión social, chiquillos, es un término que también se utiliza en Europa. O sea, no es un término que nosotros lo hayamos inventado, ¿ya? Se utilizó en Europa a mediados del siglo XIX, ¿ya? Y nosotros en Chile se va a dar desde fines del siglo XIX hasta principios del siglo XX. Ya dijimos, desde finales, 1891, quizá un poquito antes, hasta la Constitución del 25, de 1925, ¿ya? Y se refiere a la problemática de los sectores bajos, ¿ya? O populares, que afectaron en el proceso de industrialización. Chiquillos, nosotros no hemos pasado esto, pero lo pasaremos después. Recuerden que a todo esto tenemos la revolución industrial en 1750 en Inglaterra. Y ahí comienza todo un proceso de industrialización que llega hasta nuestros días, ¿ya? Entonces, acá tenemos un problema de la industrialización. Y en Chile se quejaron principalmente los trabajadores urbanos. Ya hablamos de los trabajadores urbanos. Y los de las oficinas salitreras, ¿ya? Y la cuestión social comienza, ya dijimos, en el principio, entre 1890 más o menos, 1891 a 1925, es decir, durante todo el parlamentarismo. La cuestión social se va a materializar en el periodo parlamentario, ya lo dijimos. La brecha entre ricos, como lo vemos en el PowerPoint, de ricos y pobres, siempre había existido, ¿ya?
desde la colonia. Podemos decir que habían ricos y habían pobres. Estaban los peninsulares, los criollos, y por otro lado los mestizos y los indígenas, ¿ya? Lo que pasa es que en este momento se va a agudizar, ¿ya?, esta brecha entre ricos y pobres. Y a esto se le llama la cuestión social. En la primera década del siglo XX fue que los mineros del salitre y los trabajadores, ¿ya?, los trabajadores de empresas urbanos, ya no estaban dispuestos a seguir esperando más a que sus superiores, en este caso la empresa o la compañía salitrera, solucionaran sus problemas, ¿ya? Hasta 1914, entonces los gobiernos parlamentarios solo habían aprobado 2 leyes para o beneficio del proletariado. En 1906, el llamado Consejo de Habitaciones Obreras, que en realidad fue puro papel y no alteró en nada la realidad del proletariado. Y lo otro que se legisló fue la semana laboral del proletariado en 6 días. Pero incluso en la misma ley se dice que no es para todos, solamente para algunos proletarios, ¿ya? Entonces no es para todos los trabajadores, ¿ya? Entonces va a ser como, imagínense, durante el parlamentarismo, o sea, estamos hablando de un periodo que dura más o menos 30 años, solamente 2 leyes para los trabajadores. Es bastante injusto, ¿cierto? Bueno, pasa esto y vamos a ver los factores de la cuestión social en Chile. ¿Ya? Ahora vamos a ir a la página en la misma página 276 tenemos por un lado la migración campo-ciudad, ya que tenemos acá en la primera imagen, ¿ya? Migración campo-ciudad. Los trabajadores, es decir, las personas, se van a ir desde el campo, van a venir desde el campo a ciudades tales como Santiago, Valparaíso y obviamente al norte, es decir, donde están las oficinas salitreras. Por otro lado, tenemos un explosivo proceso de urbanización, es decir, este desplazamiento del campo a la ciudad fue tan grande que las ciudades no pudieron absorber tanta gente. Por lo tanto, este fenómeno, estas personas que van a llegar desde el campo a la ciudad se van a instalar en la periferia de la ciudad, ¿ya? Lo que se conoce como las poblaciones callampa, donde no había ni alcantarillado, ni agua potable, lo que favoreció problemas de salud e higiene. Por ejemplo, en la página 277 tenemos la Chimba, ¿ya? Aquí está la infografía. Al norte del río Mapocho, ubicado, la Chimba, es uno de los principales barrios habitados por los sectores populares. Allí las familias vivían hacinadas en viviendas precarias, pequeñas, conocidos como conventillos, ¿ya? Que cobijaban a numerosas personas a la vez, ¿ya? Por otro lado, tenemos la inexistencia de regulaciones laborales. O sea, como ya dijimos, solamente 2 leyes en todo el parlamentarismo, lo cual la primera era como de papel y la segunda era bastante fuerte porque solamente una parte del proletariado tenía derecho a trabajar 6 días a la semana, pero los otros tenían que trabajar de lunes a lunes, ¿ya? Se traducía en una explotación del proletariado, ya que trabajaban sin días de descanso y por otro lado tenían bajos salarios. O sea, tenemos mucho trabajo y a la vez no tenían descanso y por otro lado tenían un bajo salario. Y acuérdense, chiquillos, en las salitreras pagaban con fichas, ¿cierto? ¿Y quiénes eran los dueños de las pulperías donde uno tenía que ir a comprar? Los mismos administradores de las salitreras. Entonces, en las salitreras se va a dar como un círculo vicioso.
El mismo dueño de la salitrera va a hacer como un kiosco donde va a vender productos y a la vez va a entregar fichas, va a pagar no con monedas ni con dinero, va a pagar con fichas a los mineros, y los mineros a su vez le van a comprar con las mismas fichas. Entonces se va a hacer un círculo vicioso. Entonces, a esto de la migración del campo a la ciudad, a lo explosivo de la urbanización y a la inexistencia de regulaciones laborales, y además a la cuestión social en sí, van a existir una serie, chiquillos, de respuestas a esta cuestión social que lamentablemente afecta al trabajador chileno. Bueno, la cuestión social se va a dar, recuerden, como dijimos, se va a dar a nivel mundial, pero en este momento estamos viendo Chile, ¿ya? Respuestas, chiquillos, a la cuestión social. Como vemos la imagen, bastante cruda, donde vemos ahí la ropa tendida, vemos habitaciones, mucha gente lavándonos en la misma batea, etc. ¿Ya? Por un lado tenemos el liberalismo, ¿ya? Que radica, chiquillos, en la aplicación de los principios liberales, ¿ya? Acuérdense que los principios liberales eran 3. Igualdad ante la ley, soberanía popular y la separación de los 3 poderes del Estado. La no intromisión del Estado. Pero, lamentablemente, por la falta de protección social, una legislación social y una crisis de moral de la oligarquía dirigente, y aquí puse entre paréntesis salitre, es decir, teniendo tanto dinero como nunca ha tenido Chile en todo, desde la época colonial hasta ahora. Chile nunca tuvo más dinero que en la época del salitre. Y recuerden que nosotros concebíamos el dinero del salitre por concepto de impuesto, no por la nacionalización del salitre, solamente el impuesto. Recuerden que la mayoría de las personas, de los administrativos, más que administrativos, de los dueños de las compañías salitreras, eran ingleses o extranjeros, y nosotros concebíamos ese dinero por concepto de impuesto. Bueno, era tal el dinero que se adornó mucho la ciudad, pero lamentablemente no se le dio prioridad al ámbito social. Así que, por un lado, actuó el Partido Radical, que proponía la intromisión, sí, ahora, del Estado, ¿ya? En el ámbito económico y social, por medio de leyes. Recuerden que solamente hubieron 2 leyes, así que tampoco funcionó mucho esta postura, pero sí fue una defensa una demanda de la cuestión social. Y como dijimos antes, fue apoyado por el Partido Radical que vemos ahí en la imagen. Por otro lado, una respuesta a la cuestión social a nivel mundial fue el socialcristianismo, ¿ya? Basada en la encíclica papal Rerum Novarum, ¿ya? Rerum Novarum significa de las cosas nuevas, ¿ya? Por el Papa León XIII en 1891. Ahí está el Papa León XIII de 1891 y su encíclica está ahí en el Power, ¿ya? Esta encíclica, básicamente, obviamente escrita en 1891 por el Papa León XIII, es una corriente que establecía la convivencia armónica entre estas 2 clases sociales, es decir, esta clase alta, la oligarquía, y el proletariado. Y además establecía que los problemas económicos sí existían, problemas éticos y problemas morales. Postulaba también la caridad, que lo tengo en el último punto, entre los ricos, y que ellos, los ricos, debían hacer beneficencia hacia los obreros para atenuar la cuestión social. Y así se fundan los círculos obreros, ¿ya?
El Rerum Novarum, como ya dije anteriormente, significa de las cosas nuevas. El Papa reafirma el apoyo laboral del proletariado, es decir, de formar uniones o sindicatos, ¿ya? O sea, defiende por un lado al proletariado, pero también reafirma en su apoyo el derecho a la propiedad privada, es decir, a la empresa. Precisó los principales temas de la justicia social en la economía y en la industria, ¿ya? Fue una carta fundamental de la democracia cristiana. Se aceptan generalmente, como dije, la encíclica Rerum Novarum es la carta fundamental del Partido Demócrata Cristiano que van a hacer posteriormente, ¿ya? Y es una doctrina social de la Iglesia, ¿ya? Es decir, dentro de la Iglesia se acepta esta encíclica. Y esta encíclica va a cambiar mucho, chiquillos, tanto el panorama en Europa como en Chile. ¿Ya? Esta es como a nivel mundial. También aquí estamos viendo las respuestas frente a la cuestión social. En la página 278 tenemos el anarquismo. ¿Ya? Ahí tenemos el dibujo del anarquismo, es decir, SWAT. Es el nombre dado a cualquier política que llame a la oposición y abolición del Estado, ya que el Estado, tiene el monopolio de la fuerza, la cual es innecesario y nocivo, ¿ya? Nace en este tiempo la consigna sin amo ni soberano. Incluso en la Revolución Española de 1936 a 1939 se dice ni Dios, ni patrón, ni marido, ¿ya? Los principales representantes del anarquismo a nivel mundial van a ser Proudhon y Bakunin, europeos. Y en Chile llegaron la idea de Bakunin principalmente al norte de Chile, con el inmigrante Manuel Chinchilla, ¿ya? Afiliados a la Primera Internacional, porque aquí hay como una especie de revoltijo, la Primera Internacional comunista, que contactaron con este español, ¿ya? Por otro lado, también se dice que se inició en la década de 1880 con material literario llegado desde España y desde Argentina. En resumen, chiquillos, el anarquismo es una acción directa en contra del Estado y al margen del Estado. Es decir, los trabajadores actúan, ¿ya?, en contra del Estado y obviamente están fuera del Estado. O sea, si nosotros dijéramos, lo ponemos dentro del margen de las clases sociales, diríamos que el anarquismo está acá, ¿ya? Está como por allá. Entonces no entra dentro no de las clases sociales, de los partidos políticos, disculpen, no entra dentro de los partidos políticos. Por otro lado, otra respuesta a la cuestión social fue el socialismo. Es una corriente filosófica, política, social, económica, que abarca la gama de sistemas socialistas económicos caracterizados por los medios de producción y la autogestión de empresas por parte de los trabajadores. El socialismo implica, por tanto, la planificación y organización colectiva, ¿ya?, estatal, ya centralizada y estatal, administrada por el Estado, ¿ya? A fines del siglo XIX, los mayores representantes del socialismo va a ser Marx y Engels. Karl Marx y Federico Engels establecieron que el socialismo había llegado
a significar la oposición al capitalismo, ¿ya? O sea, el liberalismo que va a ser el capitalismo van a ser opuestos, ¿ya? El pensamiento socialista ya está presente en Chile en Francisco Bilbao y Santiago Arcos en la Sociedad de la Igualdad y posteriormente a Luis Emilio Recabarren. Pero recuerden que Luis Emilio Recabarren después va a fundar el Partido Comunista. Reafirma el socialismo la superioridad de los intereses colectivos por sobre las individuales, establecidos obviamente por el Estado. O sea, el Estado manda, ¿ya? Y la sociedad, como la economía, está supeditada al Estado, es decir, el Estado reparte, ¿ya? A los distintos en forma igual. En cambio, en el liberalismo se establece que el ser humano propiamente tal, mediante la meritocracia, es decir, la mente, el pensamiento, mediante tener una carrera, él sigue, y por sí mismo, él gestiona su economía, ¿ya? Individualmente. En cambio, o sea, que es una economía individualista, el capitalismo. En cambio, el socialismo reparte a todos por igual, ¿ya? Y por otro lado, chiquillos, tenemos la última respuesta hacia la cuestión social, que va a ser el comunismo. El comunismo, chiquillos, es el sistema político y un modo de organización social económica caracterizado por la propiedad en común. O sea, va a ser más profundo que el socialismo, ¿ya? De los medios de producción, así como la inexistencia. Aquí ya no tenemos, bueno, acá teníamos el Estado, acá no tenemos clases sociales, son todos iguales, todavía estamos iguales al socialismo, ¿ya? Nace con el colectivismo agrario, ya por ahí, con Tomás Moro en su libro La Utopía, siglo XV, si no me equivoco. Y el socialismo científico, de nuevo, de Marx y Engels. Ambos en 1848, y aquí quiero que recuerden. ¿Se acuerdan de la segunda clase? Hablamos la primera clase que tuvimos. Hablamos de las revoluciones 1820, 1830, 1848. Bueno, en 1848 tenemos el manifiesto del Partido Comunista, que adoptó la interpretación más bien revolucionaria de la historia. Por ejemplo, chiquillos, a nosotros, los profesores de historia, básicamente nos enseñan la historia bajo este método. Como que la historia es siempre un conflicto permanente en el ámbito material, donde, por ejemplo, los medios de producción se enfrentan. Hay una estratificación de la sociedad debido al excedente material, es decir, alguien se queda con el excedente del trabajador y que en este caso es el dueño de la empresa, ¿ya? Entonces, el socialismo científico básicamente se mueve en las relaciones de producción y obviamente en la lucha de clases, ¿ya? Y establece la dictadura, el comunismo, la dictadura del proletariado, hasta el siglo XIX, ya 1899, el comunismo y el socialismo eran la misma cuestión, eran lo mismo, chiquillos. Sin embargo, el comunismo va a ser propiamente tal, el comunismo va a tomar su bandera con la Revolución Rusa, ya cuando tengamos la rusa bolchevique, chiquillos, en 1917, la Revolución Rusa, que ya no se pasa en los libros. Yo hace unos 15 años pasaba la Revolución Rusa, ahora ya no se pasa la Revolución Rusa, ¿ya? Y ahí se establece el comunismo propiamente tal y se aleja del socialismo, ¿ya?
y que básicamente todas las revoluciones, la importancia de la Revolución Rusa es que va a ser el arquetipo, es decir, el modelo de todas las revoluciones agrarias del siglo XX. Por eso es importante, pero no se pasa ya en los programas del ministerio. Si quieren, chiquillos, yo con gusto le hago una clase de la Revolución Rusa. Entonces tenemos una sociedad sin clases donde tenemos al proletariado como dictadura. ¿Ya? En la página nos vamos a saltar el taller de habilidades y vamos a ir a la emergencia de nuevas demandas y formas de lucha. O sea, cómo se defendían ante esta cuestión social que era tremenda, donde el proletariado no tenía mayor injerencia, no lo ayudaba mucho las leyes, pero sí, por ejemplo, ante esas demandas nacieron distintas ideas, como ya los vimos, el liberalismo, el socialcristianismo, el anarquismo, el socialismo y el comunismo. Ya, pero ellos, el proletariado, se establecieron en distintas formas de reivindicación, es decir, en distintas formas de organizaciones obreras. Y son 4, ¿ya? Por un lado tenemos las sociedades de socorros mutuos, ¿ya? Ahí está en el PowerPoint los estatutos, donde estaban artesanos, obreros, pintores, yeseros, etc., los cuales existía una protección ante accidentes, enfermedades o muertes de la persona. Ellos pagaban una cuota, recuerden, son distintos gremios, pero pagaban una cuota y, por ejemplo, se le atendía a la persona de manera gratuita y se le daba el medicamento de manera gratuita. Y a su vez, esta persona podía recibir una pensión por incapacidad. Recuerden que si estamos hablando de fines del siglo XIX, principios del siglo XX, tenemos, y estamos hablando, imagínense, de las salitreras, vamos a tener un montón es decir, muy pocos médicos por un lado y muy poca protección laboral. Recuerden que tenemos solamente 2 leyes laborales y ninguna de las 2 habla del, entre comillas, como se dice ahora, el autocuidado o del que es como algo ya para la mente, pero en ese tiempo era tanto el trabajo que la gente solamente producía, pero era muy poco por ejemplo, en una oficina salitrera no había ningún doctor, no había ningún médico, ¿ya? Entonces, por ejemplo, podían pisar un explosivo y ya, no tienes una pierna, no tienes un brazo, ¿ya? Entonces se entregaban pensiones a incapacitados, es decir, una persona que estaba incapacitado por enfermedad y también por vejez. Por otro lado, tenemos las mancomunales, que a diferencia de la sociedad de socorros mutuos, estas van a ser asociaciones por gremios, es decir, por ejemplo, todos los trabajadores portuarios, todos los mineros, todos los ebanistas, que creo la ebanista fue la primera, ya, todos los carpinteros, etcétera, ya, asociaciones de trabajadores. Pero estos gremios no eran solamente en un lugar, sino que eran a escala nacional. Ahora recordemos que si es a escala nacional, va a ser básicamente desde en primera instancia lo que conocemos como Valle Central, pero como ya tenemos la salitrera funcionando, va a ser desde el Norte Grande hasta, recuerden que después el Valle Central se alargó hasta la Araucanía y Magallanes, ¿ya? Entonces, unidos a escala nacional. La primera, en 1900, fueron los obreros portuarios, que se unieron a escala nacional. Y las diferentes organizaciones de trabajadores, ¿ya? Después, chiquillos, tenemos
las sociedades de resistencia. Nacen a principios del siglo XX. Recuerden, chiquillos, que yo en primero medio con ustedes llego solamente hasta el siglo XX, y porque el siglo XX se pasa en segundo medio. Ya van a tener un tinte anarquista, chiquillos, ya, y van a usar, su mayor lucha es no transar en los conflictos, sino que o boicotear o irse a huelga general. Por ejemplo, en la página 283 tenemos huelgas y movimientos del siglo XX. Entre 1902 y 1908 hubo alrededor de 200 huelgas, chiquillos. Y la mayoría finalizó de una manera violenta. Tenemos la de Antofagasta en 1906, huelga de diferentes gremios, es decir, distintos gremios, que reclamaron por la extensión de 30 minutos para su almuerzo. Ante la negativa de algunas empresas, la movilización se radicalizó, es decir, hubo huelga. La huelga de Valparaíso de 1903, huelga de trabajadores portuarios en Valparaíso, quienes elevaron demandas relacionadas con las mejoras de las condiciones laborales, lo que habíamos hablado, falta de médicos. Después de casi 4 semanas de espera, las empresas contrataron a nuevos obreros, lo que desató la violencia en las calles de Valparaíso, es decir, reemplazaron a las personas que se fueron a huelga. En Iquique, esta fue la más horrible. Se inició como una huelga que buscaba mejoras salariales y poner fin al sistema de fichas. Acuérdense, las fichas en las salitreras. Los trabajadores se albergaron en la escuela de Santa María, pero cuando se negaron a desalojar el lugar, se generó una violenta masacre. Y en 1905, conocida la huelga de la carne, se produjo por se hubo un impuesto a la importación del ganado argentino. Recuerden que la carne venía de la Argentina. Bueno, todavía en los supermercados, la mayor parte de la carne viene de Argentina. Chile no es un gran productor de carne. ¿Ya? Los manifestantes atacaron edificios públicos y privados, saquearon negocios y destruyeron la iluminación de calles y jardines. Y por último tenemos el Círculo Obrero Católicos, ¿ya? Fundados por el Partido Conservador, los cuales ofrecían diversos servicios, tales como escuelas para los obreros, escuelas para los hijos de obreros, perfeccionamiento para los obreros y capacitación y talleres para las mujeres. ¿Ya? Estos obreros católicos, recuerden que el Partido Conservador era todos los partidos en sí son oligarcas, pero era de uno de los partidos conservadores católicos, ¿ya? Esto se mueve todo en un círculo, como dice el título, un círculo obrero católico, ¿ya? Y podemos decir que las mujeres se unieron en 1897 a la Sociedad de Obreras en Valparaíso. Y chiquillos, palabras al cierre, nos quedamos con el círculo católico. Podemos establecer, chiquillos, que quienes, chiquillos, inmigraban, recuérdense que al principio todo este asunto de la cuestión social surge por la inmigración de campo-ciudad, surge el factor por el explosivo urbanización, es decir, muchas personas que van al campo, a la ciudad y se van a alojar, podríamos decir, a poner en la periferia de la ciudad. Y por otro lado, las empresas van a contratar a los proletariados, quienes inmigraban a la ciudad, solían terminar muchas veces lamentándolo. O sea, es decir, cambiar el campo por los infames conventillos. En Santiago, por ahí a principios del siglo XX, teníamos 2.000 conventillos. Valparaíso, chiquillos, era una ciudad infecta, fétida, según el Mercurio de Valparaíso.
pestilente, con sus calles cubiertas de una espesa capa de que todo fermentaba. Hasta 1920. En Santiago no había agua potable. Solo en 1903 se comenzó la red de alcantarillados. La basura, chiquillos, obviamente no había sistema recolector. La basura se tiraba a la calle. ¿Ya? O se hacía un fuego con la basura y con restos de animales. En cada conventillo teníamos piezas de 8x5 donde por lo menos vivían 8 personas. Y recuerden que cada pieza de conventillos no todas tenían una ventana. Algunas piezas de conventillo eran así, básicamente sin ventanas. Entonces imagínense la sensación de asfixia de las personas. Estos conventillos, que eran 2000, incubaban la tuberculosis, la viruela, la difteria, la tos convulsiva, la meningitis, las paperas, el tifus, el cólera, la peste amarilla. Chiquillos, entre 1909 y 1914 murieron más de 100.000 personas, chilenos, de viruela. O sea, nosotros vemos ahora el coronavirus, o sea, nada en comparación a lo que sucedió entre 1909 y 1914, 100.000 chilenos. Y piensen que estamos hablando de menos de 2 millones de personas, 100.000 chilenos de viruela. Y además mataba al año más de 10.000 personas. La esperanza de vida, es decir, la esperanza de vida y la mortalidad infantil, la tasa de mortalidad era del 33% y podía llegar al 40%, y la esperanza de vida era atroz. Se cuenta que entre 1904 y 1914 murieron abandonados, solamente por concepto de niños abandonados, 25.000 niños, guaguitas. Y por otro lado, se practicaba mucho infanticidio, es decir, nacía la guagua y ustedes saben lo que después pasa. Y por otro lado, chiquillos, en todo esto, en todo este periodo, la tasa de homicidio fue tan alto que se creía que Chile tenía la tasa de homicidios más alta en el mundo. Sin hablar del pillaje, del robo, etc. O sea, estamos hablando de que la cuestión social fue súper dura en Chile. Estamos hablando de la tasa más alta del mundo de homicidios. ¿Ya? Fuerte. Chiquillos, el ticket de salida va a ser un mapa conceptual de esta clase. ¿Dónde encontramos esta clase en el libro? Desde la página 276 a la 282. Obviamente el taller de habilidades se lo exalta, ¿ya? La actividad 2 de la página 277 y la actividad 1 y 2 de la página 279. Recuerden, chiquillos, que mi correo es adias@cmsh.maristas.cl. Que estén muy bien, chiquillos. Hay que ver que el país ha mejorado, no sustancialmente, mucho, desde 1900 hasta el año 2020. Y bueno, así es la historia. Ya, chiquillos, cualquier duda, ya saben, a mi correo adias@cmsh.maristas.cl. Las tareas, obviamente, de la fase 3 ya las estoy esperando desde hoy, y también estoy esperando las tareas de la fase 2. Cualquier cosa, ustedes saben que pueden contar conmigo y yo ningún problema en asistirlos. Ya, chiquillos, así que me despido. Un abrazo para cada uno, mucha fuerza. Cuidémonos de esta pandemia, pero recuerden que al lado de los 100.000
personas que murieron entre 1904 y 1910, no es nada. Pero de todas maneras, estamos en una pandemia y tenemos que cuidarnos. Chao chiquillos, que estén bien.